Bueno, ok chicos, entonces para este periodo, para este segundo periodo, vamos a conocer, vamos a explicar, vamos a aprender todo lo que tenga que ver con genética, ¿sí? Pero en este caso ya es genética mendeliana. En el periodo pasado miramos también temas o contenidos de genética, pero esa genética es molecular, es decir, tenía que ver con todos los procesos que suceden dentro de la célula para la producción de proteínas y que tienen que ver pues con el ADN, el ARN y bueno, todo eso que miramos el año pasado, el periodo pasado. Entonces, está esperando que pasara el carro. Entonces, para, para este periodo vamos a tratar de mirar genética mendeliana, en donde nos vamos a centrar especialmente en las leyes de un señor que, bueno, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se llama mendeliana? ¿Nadie sabe por qué se llama mendeliana? ¿Ni idea? ¿Me escuchan? ¿Hola? No sé por qué el día dice leyes de Mendel. Ok, ¿y quién es Mendel? Bueno, de pronto no lo han escuchado. Pero en este periodo se van a aburrir de escuchar a ese señor, ¿sí? Porque pues vamos a centrarnos en las leyes que él propuso, ¿listo? Él propuso unas leyes bastante interesantes que me parecen chéveres conocerlas, bueno, explicárselas porque yo ya las conozco, que ustedes las conozcan, porque de alguna forma estas leyes definen muchas de las teorías de la genética moderna, ¿sí? Es decir, de la que se está utilizando hoy en día. Toda esa genética tiene, digamos, como principios todo esto que explicó Mendel en sus 3 leyes, ¿ok? Entonces para este periodo vamos a ver esas 3 leyes, vamos a tratar de entenderlas, vamos a tratar de hacer ejercicios, y la cuestión es que cuando uno entiende este tema, entiende muchas de las cosas que suceden en la vida real, ¿sí? Eh, algunos fenómenos, algunos, digamos, procesos que tienen que ver con la herencia de características, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Listo, vale, perfecto. Entonces, resulta que este señor, Gregor Mendel, este es el viejito que les estoy diciendo, este señor, bueno, pues él nació en Austria, es austriaco, ¿sí? Nació en un pueblito que se llamaba, bueno, se llama creo, Heisenfort, ¿vale? Y este señor fue un cura, bueno, padre, como le decimos acá en Colombia, ¿no? O cura, es un cura, propiamente un fraile agustiniano, ¿sí? Y ese señor, pues, digamos como que se miró, o más bien sintió curiosidad por algunos fenómenos que sucedían pues, en la vida real, que él había observado, y como que quería tener como respuestas a varias interrogantes o preguntas que él mismo se había formulado. Entonces él dijo, bueno, para poder responder a esas preguntas, pues tengo que demostrarlas, tengo que comprobarlas, o sea, tengo que hacer algún experimento o algún proceso, ¿cierto? Para poder comprobar, ¿cierto? Eso que yo me estoy como... eso que me estoy interrogando, decía él. ¿Listo? Vale, entonces resulta que este señor realizó un experimento que, digamos, para la época era bien complejo, ¿sí? Y a través de ese experimento que él hizo, pudo como demostrar, ¿cierto? Toda esa parte de la herencia de características,
y todas sus teorías las escribió o las, digamos, las estructuró o las dejó escritas en un libro que es este que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Esto es como, bueno, no sé qué idioma es ese, pero este fue el libro que él escribió, ¿vale? Pero resulta que este libro que él escribió pues, en su época era bastante complejo entenderlo, ¿sí? Porque tenía muchos tratamientos estadísticos y matemáticos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, para la comunidad científica de esa época no tuvo tanta relevancia este libro. Es decir, como que él los presentó y le dijeron, no, esta vaina es muy complicada, muy difícil de entender, no me venga con ese libro, ¿sí? Entonces como que no lo tuvieron en cuenta. Este señor tuvo que morirse, ¿sí? O sea, se murió sin saber que este libro se iba a convertir en uno de los pilares de la genética moderna. Es decir, después de que él se murió, fue que comenzó como, bueno, los genetistas comenzaron a tenerlo en cuenta y comenzaron a mirar que las leyes que él había planteado, pues propiamente como que definían mucho los fenómenos que se presentaban pues en la vida, ¿no? En la vida real. La cuestión fue que cuando él lo presentó, pues no tuvo tanta acogida. Primero por eso, porque era un tema muy difícil de comprender, tenían muchos tratamientos matemáticos y estadísticos, como les acabo de decir, y entonces, pues digamos como para que la comunidad científica y los habitantes, digamos, del planeta, pues para ellos resultaba muy difícil entenderlo. Y segundo, porque ustedes saben que anteriormente todo, todo el pensamiento, todos los pensamientos o todas las teorías que iban en contra de lo que decía la iglesia, pues la cuestión es que eso como que no se tenía en cuenta. Es decir, por ejemplo, si usted argumentaba que Dios no existía, eso podía ser o podía llevarlo hasta la muerte, ¿no? O sea, la iglesia anteriormente tenía mucho poder, bastante poder. Y lógicamente, Gregor Mendel, pues, digamos como que estuvo presente en esa época donde la iglesia como que mandaba la parada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues él propuso todas esas teorías que iban en contra de ciertos principios de la iglesia y por lo tanto, pues eso hizo que tampoco se tuviera en cuenta, ¿sí? Como les digo, pues la iglesia tenía mucho poder y era la que decidía pues casi en todo, ¿no? Entonces, eso fue otro de los factores por los cuales perro, este libro como que no se tuvo en cuenta en su época. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, profe. Listo. No, sí, profe. Ok, vale. Listo. Y el profe Dime. intentó estar la biografía, algo así. Sí, ahí está. Ahí está algo que cuentan de la historia de este señor. La verdad, este man, o sea, digo yo señor o man o viejito, pero la verdad fue un científico, o sea, es un científico bien reconocido en el mundo de la biología. Sus experimentos fueron fantásticos, fueron como muy creativos, inclusive hasta hoy en día, ¿no? Imagínense en la época. En esa época de él, pues era bastante buenos, ¿no? Sus experimentos. Entonces, pues en honor a él, en honor a Gregor Mendel, pues se le colocó a todo este campo de la genética, pues se le llamó genética mendeliana en honor a este cura o a este padre, ¿no? Vale. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué fue lo que él se interrogó? ¿Qué preguntas se hizo él para que comenzara todo este estudio, ¿no? Yo creo que él dedicó toda su vida, ¿sí? Toda su vida para tratar de comprender esos fenómenos que él mismo se interrogó. ¿Qué cosas él se preguntó? Por ejemplo, esta. No sé, yo creo que a ustedes le ha pasado. Yo creo que ustedes en alguna parte de su cuerpo
¿sí? Estoy hablando de las piernas, de la espalda, en las manos, en su cara, de pronto tengan un lunar, una mancha, alguna característica eh, que, que es como medio rara, digámoslo así. Y de pronto, bueno, yo sé que hay muchos casos en donde sí se presenta y ustedes me darán la razón. Puede que su papá, su mamá, su hermano, puede que algún abuelo, ¿sí? Tenga ese mismo lunar, esa misma mancha en el mismo sitio, ¿cierto? Eh, en donde usted la tiene. ¿Alguien le ha pasado eso? Yo, profe. Mi familia no tenemos mancha ni nada. Ah, bueno, ahí está. Entonces, este señor se hizo esas preguntas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es que se da eso? Le decía, pero ¿por qué, por ejemplo, si mi mamá es muy buena para cantar y canta muy bonito, porque yo también tengo esa misma habilidad, ¿no? Él se hacía esas preguntas. También se decía, bueno, ¿por qué si mi papá es bravo? ¿Sí? ¿Por qué si mi papá es bravo? Porque yo también soy lo mismo, ¿vale? O porque si mi mamá es muy buena para dibujar y yo saqué también esas habilidades, ¿sí? Cosas como esas. Pero digamos que él, más que el comportamiento, se basó en las características físicas, ¿vale? O sea, en las características que pues, uno puede ver. Entonces, por ejemplo, él dijo o se preguntó por qué existen, por ejemplo, flores, ¿cierto? Porque existen flores que son muy parecidas. Usted mira flores que son muy parecidas y lo único que cambia es el color. O sea, tienen las mismas características en cuanto a las partes de la flor, pero lo que cambia es el color. Entonces decía, bueno, ¿y esto por qué se da? ¿De dónde es que viene esto? Sí, todos esos interrogantes se hizo ese señor. Aquí están algunas de las cosas que les comento. ¿Alguien sabe esta flor qué es? A qué familia pertenece? ¿Qué son estas flores? ¿A qué planta pertenecen? Ni idea. ¿Nunca las han visto? ¿Me escuchan, chicos? Pero no sé cómo se llama. ¿Nadie las ha visto por ahí? Creo que sí la he visto, pero no sé cómo se llama. Son orquídeas. Son orquídeas, aunque no lo crean, son orquídeas. ¿Sí? Si ustedes observan, bueno, más bien les pregunto, ¿qué es lo que tienen en común todas estas flores? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen, en qué se parecen más bien? Como el centro, pues. ¿En el qué? Perdón. En el centro, en su forma. En el centro. ¿Qué hay en el centro? Bueno, en la forma. ¿Cómo es la forma? Dale, participen sin miedo. No sé cómo se llama esa vaina que viene ahí. Bueno, vale. Entonces vamos a mirar. Ok, todos estos que tenemos aquí son orquídeas. ¿Listo? Todas son orquídeas. Todas pertenecen al mismo... sí, todas pertenecen al mismo género. ¿Ok? Todas pertenecen al mismo género. Y también pues todas pertenecen a la misma familia. La familia es algo más grande que el género, ¿no? ¿Ok? Es decir, tenemos la familia de las orquídeas y en la familia de las orquídeas hay muchos géneros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta Cattleya triane, que es la flor símbolo de Colombia, que yo creo que ustedes la han visto, esa flor, que también es una orquídea, pertenece a otro género, ¿sí? De planta. O sea, pertenece a otro género diferente a este. A eso es a lo que me refiero. ¿Sí? En este caso, todas estas que podemos mirar aquí, como tienen las mismas características, pertenecen a un mismo género, ¿vale? Pero podemos decir que son especies diferentes, ¿vale?
La cuestión es que tienen algo en común y eso es lo que los agrupan en un mismo género. ¿Qué tienen en común? Primero, si ustedes observan esos cositos así que parecen como uñitas, se llaman pétalos, ¿sí? Y también, bueno, tenemos sépalos, pero en general las de esta flor son pétalos, ¿ok? Tenemos pétalos. Si ustedes observan, la mayoría de ellas tienen como la misma disposición en cuanto a los pétalos, ¿sí? La mayoría, estoy diciendo la mayoría, no todas. Por ejemplo, miremos la primera. Tenemos dos pétalos hacia atrás y uno hacia adelante. Ahora miremos los otros. Mira, aquí pasa lo mismo, dos hacia atrás, uno adelante. Aquí dos hacia atrás, uno adelante. Aquí dos hacia atrás, uno adelante y así. O sea, ustedes se ponen a comparar todas y aquí tenemos lo mismo, ¿sí? Tienen esa misma característica. Ahora miremos la parte central, como dijeron ahí. Esto que ustedes miran aquí se llama labelo, ¿listo? Y es, digamos, una característica física que solamente tienen las orquídeas, ¿vale? Eso es lo que les permite diferenciarlas de las demás flores, ¿vale? Bueno, además de otras cosas, pero eso es algo vital o fundamental que nos permite diferenciar las orquídeas de las demás flores que ustedes conocen, ¿vale? Y el labelo es como la modificación de un pétalo, ¿sí? En donde se encuentran la parte masculina y la parte femenina de la flor, ¿no? De la flor de la orquídea. ¿Listo? Si ustedes se ponen a mirar el labelo tiene como las mismas características. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver unas estructuras que terminan como en, ¿cómo llaman esto? Como en punticas, ¿sí? Son como le decimos así, como unas alas, ¿no? O sea, estas mismas estructuras que están al lado y lado del labelo las presentan las otras, tienen la misma como característica, ¿sí? La misma forma. Entonces mira, aquí está igual, mire, aquí también está lo mismo. Esta que es como que es como la más diferente de todas, pero también tiene esas características, ¿no? Parece como una palomita, ¿sí? Entonces parece como una palomita. Aquí lo mismo, mire, aunque aquí están como un poco más estiradas, ¿no? Aquí son más corticas en esta, pero aquí son más estiradas. Entonces, eso que sea más estirado que la de acá, pues me permite definir que es una especie diferente, pero pertenece al mismo género. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, cosas como estas fue las que se preguntó Mendel. Entonces dijo, bueno, ¿por qué es que estas flores se parecen tanto? ¿De dónde es que provienen? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo que en este caso tengan las mismas características? ¿Vale? Esas fueron las preguntas que se formuló ese señor Mendel. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Vale, ok. Algo para complementar es que estas estructuras que yo les dije que se llaman labelos, estos cositos, digamos, son adaptaciones que tuvieron las orquídeas para ser fecundadas, ¿sí? Más fácilmente, ¿vale? Si ustedes observan, la mayoría de las orquídeas tienen flores, o sea, son flores muy coloridas, ¿no? Tienen colores muy bonitos, ¿vale? Y esos colores muy bonitos hacen que los insectos como que se enamoren, ¿no? Como que sean atraídos hacia esos colores, ¿vale? Es decir, por ejemplo, las abejas, las mariposas, bueno, y a las avispas, ¿no? Si otros insectos polinizadores, ellos se dejan tentar mucho por los colores. Es decir, si miran un color muy intenso, bastante bonito, bastante llamativo, pues eso provoca que, digamos, como que sea dirigido hacia esa flor, propiamente hacia ese labelo, ¿ok? Y la otra cosa es que estos labelos también se han modificado para parecerse a ciertos insectos. No sé si ustedes de pronto lo han visto, pero hay orquídeas que se parecen mucho a abejas. Venga, les muestro por acá a ver si tenemos algún ejemplo.
Profe, ellos sí pueden identificar el color. ¿Cómo? Ellos sí pueden identificar el color de la flor. Sí, sí. Bueno, hay ciertos insectos que sí, hay ciertos insectos que no, pero las abejas sí. Eh, por ejemplo, el colibrí también. Sí, el colibrí también se ve atraído por ciertos colores intensos. ¿Qué otras cosas? Básicamente es eso. Pero sí, hay insectos que sí, hay insectos que no. ¿Vale? Pero en sí los colores tienen mucho que ver propiamente en la polinización de las flores. ¿Ok? Orquídea que parece abeja. Vamos a ver si nos aparece algo aquí. No, bueno, acá está. Bueno, si ustedes miren más o menos esto, va a haber una que se parece bastante. Yo creo que es como esta, ¿no? Si ustedes miran, mire, por ejemplo, miremos esta orquídea. Estas son orquídeas también. Y estos cositos que tenemos aquí es el labelo. Sí, aquí está un poquito más grande que el que estábamos mirando ahora. Pero si ustedes se le ponen bien cuidado, casi, mira, por ejemplo este, ¿no? Creo que todos esos son buenos ejemplos. Estos labelos que ustedes observan parecen abejas, ¿no? Hay unos que parecen abejas, otros que parecen como cucarrones, otros que parecen como mariposas, como avispas, ¿no? Es decir, se han modificado, han cambiado estructuralmente para que, en este caso, sean más fácilmente polinizados. Estos colores y estas formas, ¿sí?, que parecen insectos, hacen que los insectos como que se confundan. Por ejemplo, un insecto macho diga, uy, aquí tengo digamos, una hembra, ¿sí? Entonces, propiamente, pues él piensa que es un insecto hembra y pues como que es atraído para reproducirse, pero resulta que no es ningún insecto, sino que es, digamos, la modificación del labelo de estas orquídeas. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí es algo como complementario que les quería comentar. Mire, se parece un pato. Bueno, ok, retornemos acá. Vale. La mayoría de estas orquídeas pertenecen al género Epidendrum. Aquí está. ¿Listo? Epidendrum. ¿Ok? Vale. Estas fueron otras de las preguntas que él se hizo. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién me quiere explicar este dibujo? Tenemos casi la misma característica. ¿En quién? Pues, los ¿Quiénes son los personajes de arriba? ¿Quiénes serían? papás. Los papás. Tenemos el papá y la mamá, ¿no? Y tienen un hijo. ¿Cómo es ese hijo? ¿Qué presenta ese hijo? ¿Qué características tiene? Digamos, en la parte del rostro veo que se parece un poco más al papá. Okay. Y ya, digamos, en la parte del cabello a la parte de la mamá. Listo. Y las cejas. Las cejas, Las cejas. ¿Las cejas de quién son? De la mamá. Del hijo de la mamá. Ok, la nariz. Del papá. Y la boca. La boca. Del papá. Del papá. Ok, vale. Exacto, es eso. O sea, esas fueron otras de las cosas que se preguntó Mendel. Dijo, bueno, ¿yo por qué tengo características que son muy parecidas a mi mamá o a mi papá? O a mis hermanos, o a mis abuelos, ¿sí? Cosas como esas él se preguntó y dijo, bueno, ¿qué será lo que ocasiona estas características que se heredan de generación en generación, ¿sí? Y se mantienen propiamente, ¿no? Entonces, bueno, dijo, bueno, tengo que hallar una explicación a esto, y para hallar la explicación, pues voy a hacer un experimento que yo creo que le tardó toda su vida hacerlo, ¿sí? Si ustedes miran ahí ya, Gretel Mendel está viejito, pero digamos que lo hizo muy bien. O sea, fue un experimento muy bien realizado, que para su época pues, era algo muy creativo, ¿no? Muy innovador.
Entonces lo que él hizo fue trabajar con estas plantas, estas planticas, ¿sí? Él utilizó estas plantas para poder comprobar bueno, para poder responder más bien a los interrogantes que él se hizo. La pregunta para ustedes, bueno, eso es una planta de guisantes se llama, ¿no? Planta de guisantes. O sea, es como una planta parecida a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Arveja o alberja? Bueno, Arveja, profe. bueno, de eso. Digamos que como que pertenecen a la misma, al mismo género, ¿no? O sea, son pláticas muy parecidas a esas. La pregunta que le quiero hacer a ustedes es ¿por qué Gregor Mendel utilizó plantas y no animales? ¿Alguien tiene la respuesta ante esa pregunta? ¿Cómo, profe? ¿Por qué Gregor Mendel, para, digamos, como para lograr una explicación de esos interrogantes o preguntas que él se hizo, bueno, él hizo un experimento, ¿cierto? Y en el experimento él utilizó fue plantas y no animales. ¿Por qué? Profe, pues yo creería que porque con las plantas era más fácil experimentar, ¿no? Eh, Y con en- los animales. de Y acuerdo a, pues como... ¿Cómo? de acuerdo a qué? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué que era más fácil? Es cierto lo que tú dices, es por ahí, ¿sí? O sea, lo que tú dices es correcto. Profe, Dime, para combinar especies, combinarlas, ¿cómo? Bueno, sí es por ahí, muy bien. Tiene que ver Es con... como Dale, dale, que profe, dale, dale. profe, pues yo creería que él, digamos, con las plantas, esto las cogía como de las que se parecían o Ujú. que tenían distintos como colores y miraba qué era lo que tenían en común. Vale. Bueno, Yo, listo. profe, Dale. yo creo que fue porque tenían casi las mismas partes. Ujú. Por lo menos algunas serían por las semillas, los pétalos, esas cositas, no me acuerdo cómo se llaman. Ok. Y como en la forma de la flor. Vale, perfecto. Ok, sí, vale. Dale. Y además de eso también puede ser un poco por tiempo, porque no tiene mucho tiempo para esperar a que crezca un bebé humano. Vale, muy bien, perfecto, perfecto. Por ahí la cosa. Sí, todo lo que ustedes dijeron es correcto. ¿Sí? Profe, y Dale. también que digamos la estructura de un animal o de un ser humano es mucho más avanzada que la de una planta, ¿no? O sea, ellos no tienen como tantos órganos o cosas así como simplemente lo tiene una planta, entonces sería como más fácil y gastaría menos tiempo. Ok, vale. Eso es. O sea, lo que ustedes dijeron, eso es. Correcto, muy bien, muy bien. Sí, fue básicamente a eso. La cuestión es que él tenía que hacer cruces, ¿no? O sea, tenía que como combinar esas especies, o sea, como aparearlas, digámoslo así, para que me entiendan. Es más fácil, digamos, tratar de combinar o cruzar plantas que animales, ¿no? O sea, si yo quiero cruzar, digamos, dos perros, pues tengo que lograr que ellos se apareen, ¿sí? Pero digamos, si el perrito no tiene ganas, pues ¿qué hace uno? Pues nada, esperar a que le den ganas. Igual a la perrita, ¿no? Uno tiene que esperar que entre en celo. En cambio, una planta, pues uno simplemente espera que salga la flor y ya. O sea, uno ya ahí puede reproducirla, ¿no? Eh, es más fácil. sí, exacto, es más fácil reproducir plantas que animales. ¿Sí? Esa es como la explicación fundamental. Eh, ahora, si lo hacía con humanos, pues imagínate, peor. ¿Sí? Peor porque, pues como dice el compañero, pues tenía que esperar 9 meses para que comenzara a mirar características en los hijos, ¿no? Eso llamas en las generaciones, en la primera generación o en la segunda o en lo que sea. Que la cuestión es que era más fácil manejar plantas que animales o que humanos propiamente, ¿no? Eh, hay experimentos hoy en día que sí hacen eso, ¿no? O sea,
eh, la vacuna contra el coronavirus, ¿no? O sea, la vacuna del coronavirus se formó o se produjo durante un año, todo el año pasado, ¿no? Desde marzo que inició, desde finales de marzo que inició hasta inicios de este año, que ya fue que se comenzó a vacunar, ¿no? O sea, duró todo un año en la cual se hicieron experimentos. Digamos, yo creo que primero se hicieron experimentos en animales, eso es lo primero que se hace. Luego, si se dan buenos resultados, pasan a una segunda fase que es ya experimentar en humanos, ¿sí? Y entonces, bueno, ya ahí mirando los resultados, pues ya dicen si sirvió o no sirvió, ¿vale? Y esos son muchos de los experimentos que se hacen en biología, ¿vale? La cuestión es que Gregor Mendel tenía que obtener, observar características no solamente en la primera generación, es decir, no solamente en los hijos, sino también en los hijos de esos hijos, ¿vale? ¿Sí me voy a entender? Entonces, lógicamente, pues se iba a demorar mucho más tiempo si trataba de hacer eso con animales, ¿vale? Que en este caso para hacerlo con plantas, ¿no? Las plantas, bueno, aunque hay algunas plantas que también durante su embarazo, digámoslo así, entre comillas, también se demoran bastante, ¿no? Pero es más fácil manipularlas, a eso es lo que yo me refiero, ¿listo? Les comento, bueno, no hace poco hice un curso en donde uno, digamos como que hace, ¿cómo se llama eso? Bueno, como que es una reproducción artificial, es decir, como que uno mismo la genera. Y trabajamos con orquídeas, entonces lo que uno hace es, digamos, como llevar la célula, ¿sí?, masculina hasta la célula femenina, ¿sí?, y permitir pues ese cruce, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era tratar de formar una flor de una orquídea que fuera muy bonita, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, yo podía combinar, por ejemplo, ¿sí?, la que vimos ahorita, ¿sí?, esta, yo podía combinar características de esta, sacándole sus células masculinas y pasárselas, por ejemplo, a la Cattleya triane, que es la flor que todos conocemos, ¿no? O a la que miramos ahorita que parece una abeja, ¿sí? Entonces, es chévere como tratar de pensar en eso. ¿Qué pasa si yo cruzo esta especie con otra que sea diferente, ¿no? Y eso yo lo puedo hacer fácilmente porque solamente es sacar las células de aquí y llevarlas a la otra. ¿Sí me voy a entender? Y eso solamente lo puedo hacer con plantas. Con animales resulta un poco más complejo, ¿sí? Resulta un poco más difícil, ¿ok? Porque es que en este caso las plantas, digamos, sus órganos reproductivos como que están más a la vista y se pueden manipular más fácilmente, para que me entiendan. En cambio con animales pues es más complicado. Eso fue una de las razones por las cuales este señor utilizó estos guisantes, estas plantas, para hacer su experimento. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Vale, perfecto. Ahí está. Otra pregunta que quiero hacerles, y vamos otra vez a esta imagen. ¿Por qué Gregor Mendel utilizó esta planta y no otra planta? ¿Por qué esta y no otra? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué, por ejemplo, no utilizó las orquídeas? Profe, ¿cómo? ¿Por qué Gregor Mendel utilizó estas plantas y no otras para hacer su experimento? ¿Ni idea? Bueno, por esta razón. No, profe. Por esta razón. Porque es que estas plantas, estas que ustedes están mirando ahí, que son los guisantes que él utilizó para hacer sus experimentos, tienen la característica de poderse reproducir por ellas mismas. Es decir, se pueden autofecundar. ¿Ok? Y para que haya una autofecundación, pues se necesita que esas flores sean hermafroditas. Y hermafroditas quiere decir que tengan los dos sexos, ¿no? Es decir, el masculino y el femenino. Entonces, por lo tanto, esas flores, estas que ustedes miran aquí, o bueno,
La planta que tiene estas flores presenta la característica de que se puede autofecundar, ¿ok? Y claro, pues eso le facilitaba más el trabajo a Mendel, porque él no tenía que hacer nada, pues simplemente, o sea, no tenía que hacer el curso que yo hice, por ejemplo, que era transportar las células masculinas a las femeninas de otra flor, ¿sí? En esta, pues simplemente él tenía que esperar que ella misma se autofecundara y esperar qué era lo que iban a hacer después, ¿sí? Más o menos eso fue lo que él hizo. Entonces, claro, pues esto le resultó una especie muy útil porque tenía esa característica, ¿no? De que se podía autofecundar ella misma, ¿ok? Ella misma. Vale, hay otras muchas flores más, ¿cierto? Que también se pueden autofecundar. Pero él también utilizó esta planta porque, digamos, como que se lograba adaptar mejor al suelo y a la tierra, crecía más rápido, ¿sí? Entonces siembra un frijol o una arveja y esa vaina le crece en 3 días, ¿sí? O sea, es fácil y usted va y lo mira al otro día y ya creció un poquito más, es decir, crecen muy rápido. Entonces, eso fue otra de las cosas que lo llevaron a que utilizara esta planta, ¿no? Vale. Ahora, quiero explicarles cómo es que se da esa autofecundación. Para explicar la autofecundación, pues necesitamos conocer las partes de la flor. Creo que el año pasado yo les expliqué, ¿ustedes se acuerdan o no? Profe, yo me acuerdo que fue el año pasado como a comienzo, antes de que entramos a cuarentena, que usted nos hizo hacer en grupo un dibujo de esa planta en especial. Sí, me acordé. Exacto, cuando miramos, creo que fue reproducción, Pero el año pasado fue. Sí, fue el año pasado, reproducción en Sí, a comienzos, antes de que entráramos a reproducción, cuarentena. sí, reproducción en planta, sí, Estábamos con COVID. sí, antes de entrar a cuarentena, miramos reproducción en plantas y les pedí a ustedes que llevaran unas plantas, ¿se acuerdan? Sí, profe, para observarlas. Sí, exacto, y determinamos esto. Bueno, vamos a recordar las partes de la flor para saber cómo es que sucede esto de la autofecundación. Entonces, vale, aquí tenemos, bueno, hay 2 flores. Esta fue la que utilizó Mendel, o sea, esta flor es esta misma. Es esta misma. Esta es esta, ¿ok? La que miramos aquí de color morado, ¿vale? Pero bueno, coloqué esta aquí del lado para conocer mejor en detalle las características de la flor, ¿sí? Vale. Entonces la coloqué para que ustedes se dieran cuenta de las características, ¿no? De las características internas de la flor. Vale, pero vamos a explicarla en esta aquí que me parece que está más completa. Listo, entonces, esta flor que ustedes miren aquí, tanto esta como esta, es hermafrodita. Hermafrodita quiere decir que tienen los 2 sexos, tienen la parte masculina y la parte femenina, ¿ok? La parte masculina de la flor la voy a señalar acá, ¿sí? Con el cursor. La parte masculina es este palito y esta capuchita o esta cápsula que está acá arriba, en la parte terminal o en la parte más de arriba, ¿no? Superior, ¿ok? Esa es la parte masculina. ¿Listo? La parte masculina. La parte masculina en la flor se llama androceo. Es decir, este es como el nombre científico que se le da a esta estructura, a toda esta estructura, ¿vale? También se le puede llamar estambre. Y ese es un nombre más común, ¿no? Uno lo conoce más por estambre. Pero en general es androceo. Y el estambre o el androceo se encuentra formado por 2 estructuras. La capuchita que les dije hace un momento o la cápsula esta que se llama antera. ¿Listo? Aquí podemos ver mejor esto que les acabo de señalar. Esto. ¿Sí? Es decir, esta es la cápsula o la capuchita que yo les menciono acá que se llama antera. ¿Sí? Esta es una antera. ¿Vale? Todo se llama estambre o androceo. ¿Sí? Como les acabé de mencionar hace un momento. La cuestión es que esta cápsula tiene unas pepitas. ¿Esas pepitas cómo se llaman? Hola. Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo se llaman las bolitas anaranjadas? Ahí está un nombre.
estambre, No, las bolitas anaranjadas. polen, ¿Cómo? Polen. Polen, polen, Polen. granos de polen. Ahora, les pregunto, qué hay en el polen? Pues las células masculinas, es decir, los espermatozoides, que creo que para las plantas se llaman espermatogonios, ¿ok? Espermatogonios, es decir, dentro del polen está los espermatogonios, es decir, las células o los gametos sexuales masculinos, ¿vale? Listo. Este grano de polen, se me perdió el cursor. Estos granos de polen anaranjados que miramos aquí en forma de bolitas son los que se le pegan a las abejas o a los insectos polinizadores, ¿ok? Es decir, son como un poco pegajosos. Bueno, vale. Listo, entonces la capuchita o la cápsula que está en la parte superior se llama antera y este palito que ustedes miran aquí de color verde se llama filamento, ¿ok? Vale. Ahora, también tenemos la parte femenina, que es esto, que es la parte como interna, central de la flor. ¿Listo? Todo esto se llama gineceo, ¿vale? Gineceo. También se le conoce con el nombre común como pistilo, ¿vale? Pistilo. Si alguna vez habían escuchado pistilo, pues el pistilo es todo el aparato, bueno, llamémoslo así, el aparato reproductor femenino, ¿ok? Listo. Y el pistilo o el gineceo está conformado por el estigma, que es la parte como superior, que es un poquito como englobada, como forma de bolita, ¿vale? Y el estigma es el que va a recibir el polen, es decir, el polen tiene que llegar aquí. ¿Listo? Ahora lo explicamos un poco mejor. Vale. Ahora tenemos otro palito, ¿sí? Otro palito que es el que se encuentra aquí, ¿sí? Esta partecita, que se llama estilo, ¿vale? Estilo. Y tenemos acá dentro del gineceo la parte del ovario, es decir, esto es el ovario. ¿Y qué hay en el ovario? Pues los óvulos o los ovocitos, como se llaman en las plantas, ¿no? Ovocitos, ¿ok? Vale, y entonces para que esta planta se pueda fecundar, pues lo que tiene que suceder es que los espermatozoides que están aquí en el polen tienen que bajar por todo este estilo, y buscar a los espermatogonios para que se pueda fecundar y así formarme lo que nosotros conocemos como un fruto, ¿vale? Ahora, resulta que, como les dije hace un momento, hay plantas que ellas mismas se autofecundan. ¿Por qué? Por el siguiente proceso. Cuando la flor ya está madura, es decir, ya está en su estado pleno, ¿vale? Entonces resulta que estas anteras o estas cápsulas se abren y revientan, ¿sí? Hay algunas que revientan con mucha fuerza, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, revientan solamente con el viento, hay otras que revientan con el agua, ¿vale? Con varias acciones externas. Pero la cuestión es que eso se abre y expulsa los granos de polen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es una hermafrodita porque el polen, a través de la fuerza de expulsión cuando se abre la antera, o a través también del viento, o a través de la gravedad, o a través del agua, bueno, de muchos factores, ese polen llega aquí, al estigma. ¿Listo? Y entonces ahí, dentro del polen sabemos que están los espermatogonios, pues los espermatogonios salen de ese polen, bajan hacia el ovario y fecundan al ovocito. ¿Listo? Y ahí ya tenemos todo el proceso en el cual se forma pues el fruto, luego la semilla, y esa semilla se siembra nuevamente y vuelve a nacer otro individuo o otra planta, ¿no? Y bueno, digamos las otras características pues son algunas estructuras que protegen toda la parte masculina y femenina de la flor, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el receptáculo, que es bueno, esto.
tenemos estos aquí que son los sépalos, y tenemos estas cosas amarillas que se llaman pétalos, ¿sí? Todo eso protege lo que está dentro de la flor, ¿ok? Pero en general estas dos flores, ¿sí?, se pueden autofecundar, en este caso bueno, de la forma como les acabé de explicar, ¿listo? Y estas fueron, bueno, esta fue la flor que utilizó Gregor Mendel, en donde ella misma se podía autofecundar o fecundar, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Vale, perfecto. Señor. Ok. Ahora, bueno, aquí quería mostrarles lo mismo, pero ya en una flor real, ¿sí? Eso es una flor real, ¿ok? Entonces, tenemos exactamente lo mismo, tenemos los sépalos, ¿cierto? Los sépalos, tenemos los pétalos, mira, acá están. Tenemos la parte, toda la parte femenina de la flor, ¿cierto? Que se llama gineceo o pistilo, ¿vale? Y el pistilo, pues tenemos acá el estigma, tenemos el estilo y tenemos el ovario con los óvulos, ¿vale? Y en la parte masculina, aquí, mire, aquí estos estambres se encuentran pegaditos al pétalo. Mira, ahí están como pegaditos, o sea, no nacen de acá de la base, sino que se nacen como del mismo pétalo, ¿no? Están pegaditos ahí. La cuestión es que todo este palito con su capuchita, con su cápsula arriba, pues se llama estambre o androceo, ¿sí? Y el palito este, pues se llama filamento, ¿sí? Y la partecita de arriba, pues se llama antera. Y en la antera, pues están el polen con las células sexuales masculinas. Entonces, por acción del viento, por acción de la gravedad, por lo que sea, ese polen llega aquí, como le dije hace un momento, como es pegajoso, pues, lógicamente se pega fácilmente, ¿sí? O sea, se desplaza rápidamente, se desplaza por el aire, puede ser. La mayoría de las autofecundaciones se da por el aire. Entonces, son llevadas hasta aquí se pegan y bueno, sale la célula sexual masculina y se une con la femenina para fecundarla. ¿Listo? Eso es más o menos lo mismo, pero ya en una flor real. ¿Ok? Listo. Vale. Ahora, resulta que esto fue otra de los motivos por los cuales Gregor Mendel utilizó esta planta. ¿Por qué? Porque tenía, digamos, ¿cómo les digo? Como dos razas, para que me entiendan, dos razas de plantas que tenían diferentes características, ¿no? O sea, pertenecían a la misma especie, pero resulta que eran como de raza diferente, para que ustedes me entiendan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de esas razas tenía la forma de las semillas así, redonditas, y por dentro era amarillo. Y en este caso, bueno, estos son cotiledones, ¿no? Son como las divisiones de la semilla. ¿Ok? Por ejemplo, el frijol es así también, ¿no? Si usted siembra una semilla de frijol, lo primero que sale pues es el frijol como dos hojitas, ¿no? Esos se llaman cotiledones, y esos cotiledones usted lo mira y como que están separados, así como miramos acá, ¿vale? Teníamos que esta misma cepa o esta misma raza, como le quieran llamar, tenía las flores de color blanco, ¿vale? Estas tenían la forma de la vaina de la legumbre, pues era así como lisa, ¿vale? También presentaba un color amarillo, algunas. Otras eran que el tallo, el lugar de las flores, era como muy axilar, es decir, como en medio de las ramitas, ¿vale? Y el tamaño pues era largo, ¿ok? Y tenía otra cepa, otra raza, o lo que quieran llamarle, en donde primero la forma de la semilla era así como arrugada y blanca. Otra tenía cotiledones, también dos, pero era verde en el interior. Ahí había otra que presentaba la flor de color morado, ¿sí? La vaina de la legumbre era así como arrugada, lisa, igual que esta de acá, pero entonces verde.
Las flores moradas, ¿cierto?, se encontraban al final de cada rama. Aquí era entre las ramas y aquí era al final de las ramas. Y la altura era cortica, ¿vale? Si ustedes observan acá, mira, aquí tenemos las dos flores que él utilizó. ¿Sí ve? La morada y la blanca. ¿Ok? Ahí están las dos razas, digámoslo así. Digo razas para que ustedes me entiendan, ¿no? Pero razas se utilizan más como en animales. Vale, ¿hasta ahí estamos, chicos? Sí, señor. Vale, entonces Mendel tuvo en cuenta esas características que ustedes observan aquí para sus experimentos, ¿no? Para su experimento como tal. ¿Ok? Y eso fue otra de las causas de las cuales él eligió, ¿sí?, este tipo de planta, ¿vale? Porque presentaban dos cepas o dos razas que tenían características diferentes, ¿no? O sea, eran la misma especie pero con características físicas diferentes.